Así es, 31 de marzo, una fecha que nos apuntamos, pero sobre todo lo que nos tenemos que apuntar es lo importante que es hacerse una colonoscopia a tiempo. Nos acompaña el doctor Ignacio García Escobar, oncólogo del Hospital Universitario de Toledo. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Y también nos acompaña el doctor Jesús García Cano, del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, médico de aparato digestivo y endoscopia digestiva. Bienvenidos. Muchas gracias. Empezamos con esa frase, ese titular que queremos que hoy ustedes retengan en su memoria, y es que la colonoscopia salva vidas. En efecto, yo creo que si después de esta tertulia todos los castellano-manchegos que nos están escuchando aumenta la adherencia al programa de cribado de cáncer de colon, me parece que habremos conseguido algo muy beneficioso, ¿no? Porque la colonoscopia salva vidas por algo que iremos viendo, y es que el cáncer de colon no aparece inmediatamente, sino que durante mucho tiempo, en la mayoría de los cánceres, casi el 90% de los cánceres, se forman unas pequeñas formaciones en el colon que se denominan pólipos. Estos pólipos, con el tiempo, pueden hacerse cáncer. Si nosotros somos capaces de descubrir las personas que tienen pólipos, en la misma colonoscopia se pueden resecar, y una vez que el pólipo se ha extirpado, no se va a hacer cáncer nunca más. Para eso el cribado, como estos pólipos son asintomáticos, el cribado lo que consiste es en la determinación de la sangre oculta en heces. Estos pólipos producen de una manera insensible sangre en las heces que uno no la ve, pero se puede detectar. En Castilla-La Mancha ya llevamos desde el año 2015 con el programa de cribado de cáncer de colon, y todas las personas a partir de los 50 años habrán recibido una carta invitándolas a participar en el cribado. Con esta carta hay que pedir cita a la enfermera de su centro de salud, que les proporcionará el instrumento para realizar la prueba de sangre oculta en heces. Si es negativa, se vuelve a repetir a los 2 años, y si es positiva, se hace una colonoscopia. Y eso es lo que vamos a contarles también hoy, en qué consiste esa prueba, que además ahora se hace con anestesia y que uno se va del hospital tan feliz como ha entrado. Lo importante es que fíjense cómo son las cifras, y es que hasta el 90% de las muestras por cáncer de colon podrían prevenirse con una colonoscopia. Las muertes por cáncer de colon hasta el 90% podrían prevenirse. Aquí tenemos a nuestro oncólogo, al doctor Ignacio García Escobar. Un cáncer que nos decía el doctor Jesús García, no son primos, pero sí que trabajan en hospitales de Castilla-La Mancha, que es uno además de los más frecuentes y es uno de los más silenciosos, es decir, que podemos estar mucho tiempo padeciendo ese cáncer y no saberlo. Es un problema sanitario de primer orden. Fíjate, las previsiones con respecto al 2021, las previsiones para este año de frecuencia de diagnósticos de cáncer a nivel general van a superar los 280.000 casos. Y de cáncer de colon, en concreto, va a haber probablemente más de 43.000 casos. Imagínate, y además está un poco determinado que va a ser el primero en frecuencia. Es verdad, a nivel global, es verdad que luego en varones y en mujeres la próstata y la mama... Que a nivel global también es un cáncer más frecuente en hombres. Y más posibilidades en hombres a partir de 50 años. Por eso, como decía el doctor, es importante que ese cribado se haga a partir de esa edad. Hay cifras que no nos gustan, pero hay que decirlas, y es que cuando las cosas no se hacen bien, pues 1 de cada 2 pacientes al final fallecen. Si hacemos la traducción de 1 de cada 2 es el 50%. Pero todo esto pasa si nosotros no llevamos un control adecuado a tiempo. Porque si nosotros hacemos esa revisión, si nosotros vamos a ese cribado y nos ven esos pólipos, doctor, eso no tiene por qué pasar. Claro, has hablado antes de la colonoscopia. Hemos visto unas imágenes de un vídeo que la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva ha presentado hoy en el Colegio de Médicos de Madrid, y que es un vídeo que se puede descargar y ver en todas las plataformas. Un vídeo de 3 minutos en el que explica lo que es una colonoscopia, ¿no? La colonoscopia, en principio, cuando uno oye hablar, siente miedo. Primero, pues porque piensa que es dolorosa, pero ya desde hace mucho tiempo prácticamente todas las colonoscopias se hacen sedados, de tal forma que en general la persona que se realiza una colonoscopia tiene una situación confortable.
Lo más molesto es la preparación el día previo. Y también vamos a contar en qué consiste esa preparación. Sí, es molesto, pero yo creo que uno tiene que concienciarse que es muy importante que su colon esté completamente limpio. Porque si no, si la colonoscopia se hace con un colon que aún tiene residuos, no se puede establecer un diagnóstico de que el colon está limpio. Eso es. Y esto crea que no se pueda dar, por ejemplo, un plazo de repetir la colonoscopia, el plazo estipulado, sino que probablemente hay que adelantarlo, porque el colon, ya digo, tiene, aparte, si no está limpio, tiene muchos recovecos, tiene partes que no se pueden ver bien, ¿no? Se explica bien en este vídeo lo que hay que hacer. Y básicamente, el día anterior hay que tomar una serie de preparados que se toman en dos partes separados, con una separación de unas 2-4 horas. Y además hay que beber abundantes líquidos. Hay que beber mucho líquido para que prácticamente lo que uno, antes de ir a la colonoscopia, expulse sea solamente agua. Líquido, exactamente. Sea solamente líquido. Esa es la parte molesta, pero esa es la parte en la que más hay que concienciarse. Voy a prepararlo bien. Hay estudios que dicen que una colonoscopia normal en la vida es suficiente. Esto hay que matizarlo porque probablemente hay que repetirla a los 5 o 10 años, ¿no? Pero sí que hay que concienciarse que ese día la colonoscopia tiene que estar limpia. O sea, uno ya tendrá momentos de, digamos, no tener que ir tantas veces al baño, pero la colonoscopia tiene que estar completamente limpia. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y después, el miedo habitual de la colonoscopia, del dolor, esto es una cosa que actualmente, pues prácticamente no hay colonoscopias que no sean sedados. Es decir, que esto es un problema que se ha superado completamente, ¿no? Con lo cual, ustedes no van a tener ningún problema. Pueden incluso ir solos, que a veces dice, pero tengo que ir acompañado. No, tiene que ir acompañado. ¿Acompañado? Por el Perdón, posterior. acompañado porque después uno no puede conducir. Eso es verdad. Hay una cosa que nosotros a veces decimos en broma, lo aprendimos de los consentimientos informados en Estados Unidos, ¿no? Se le dice, bueno, usted tiene que ir acompañado porque después no puede conducir. Y una cosa que a veces a mucha gente le hace gracia, pero que creo que es interesante, ni puede tomar decisiones importantes durante el día, ¿no? Porque sí que la sedación, que es una sedación a veces superficial, no muy profunda, pero sí que puede alterar un poco nuestro sistema cognitivo. Sí, es muy importante que uno vaya acompañado. También se dice en el vídeo que estamos viendo algunos fragmentos, tiene que ir acompañado de una persona adulta que pueda conducir o que pueda uno acompañarle con un taxi a su domicilio. El teléfono está abierto, 925288791, también el WhatsApp 60373930, si prefieren preguntarnos a través de WhatsApp, si tienen alguna duda, si les van a hacer pronto una colonoscopia, si están esperando a que les llegue esa carta de cribado. Si tienen o han tenido un cáncer de colon, nos pueden preguntar lo que quieran. Otra duda que surge a las personas es ¿cuánto dura esa prueba? Desde que yo entro al hospital hasta que me voy con mi acompañante. Bueno, la colonoscopia, si es normal, dura una media de 20 minutos. Un poquito. Si es normal. Lo que ocurre, como hemos dicho antes, una de las ventajas de la colonoscopia es que no solamente es diagnóstica, es que es terapéutica. Es decir, habitualmente los pólipos que se ven Como el cateterismo cuando hacen... se extirpan en el mismo momento. De ahí la importancia de ir bien preparado, ¿no? Porque habitualmente el colon puede quedar limpio después de una colonoscopia. Entonces, según los pólipos que haya, según la dificultad que tenga, puede prolongarse hasta 1 hora. En algunas ocasiones, cada vez menos, si el pólipo es muy complejo, pues se cita para otra colonoscopia, ¿no? Pero es importante tener en cuenta esto. No solamente es diagnóstico, sino que también es terapéutico, ¿no? Muchas de las personas que les da miedo el cribado piensan, es que no sé qué me voy a encontrar y prefiero... Pero sí, eso es un poco también muy humano. A veces decimos, pues Sí. prefiero no saber, pero no, eso no es. Pero yo les animo porque lo que se encuentre va a ser para su bien. Si no se encuentra nada, tranquilidad. Si se encuentran pólipos, los vamos a quitar y entonces el colon va a quedar limpio. Y es más, en algunos casos que ocurre que en las colonoscopias de cribado se encuentran cánceres,
parece que estos tumores tienen un estadio inferior. Muy inicial. Muy inicial, ¿no? Entonces, yo por eso animaría a la gente a que se haga el cribado cuando le toque y que anime a sus familiares. ¿Y cuando te quitan los pólipos hay algún tipo de sangrado o algo? Bueno, nosotros puede haber alguna de las complicaciones. Nosotros muchas veces cuando el pólipo se reseca, con un asa sobre la que se pasa corriente. El enfermo no siente nada, además está dormido, y a veces para evitar el sangrado y en algunos casos una perforación ponemos muchas veces unos clips casi como los quirúrgicos para cerrarlo. Sin más. Sin más. Y ya llegaría a la parte que menos nos gusta pero que puede ocurrir, y es que haya un cáncer. Hay que decir también que estáis viendo los oncólogos de hace tiempo que la influencia del microbioma, quiero decirlo bien, la dieta, los factores tienen mucho que ver. Es decir, que por ejemplo una dieta rica en fibra, una dieta en la que no tomemos alimentos procesados, el ejercicio, todo eso nos va a venir muy bien. Efectivamente, es fundamental y está demostrándose cada vez más que baja la incidencia de cáncer sin duda. El tema de la microbioma es más complejo de lo que parece y de hecho hay que diferenciar bien entre lo que es la microbiota, que son los gérmenes que están... Que ahora se habla mucho de la microbiota. Eso, pero es distinto. La microbioma es un concepto mucho más amplio. Son gérmenes, son genes, son sustancias secretadas y es el micromedio ambiente. Y yo creo que de aquí a unos años ya hay algunas publicaciones importantes al respecto. Va a ser fundamental, ya no solo para la prevención, sino también incluso para modificarla y que nos sirva como tratamiento del cáncer de colon. Del propio de cáncer de colon. Cuando ya finalmente nos encontramos con una situación así, nos diagnostican un cáncer de colon, vamos a empezar con una fase precoz, directamente ya pasamos a oncología. Generalmente primero se comenta... Digestivo y oncología. Es que lo comentamos en comité, efectivamente, y generalmente si es resecable, pues los cirujanos intentan operarlo. ¿Y cómo se interviene ese cáncer de colon? Depende un poco de la extensión, donde esté situado. ¿Y el pronóstico de pues en función de la estadificación del tumor, el pronóstico es mejor o peor. Pero sí que hay muchas personas que superan el cáncer de colon. Muchísimas personas. Y que después de la intervención, después de sus tratamientos de quimio, de radio, lo que finalmente se evalúe que hay que hacer con ese paciente, se supera ese cáncer. Pero claro, ¿qué puede pasar? Que si no hemos hecho ese cribado, si nos ha dado miedo... Yo quería insistir en el cribado, pero precisamente por lo subjetivo que es la clínica del cáncer de colon. Es decir, hablar de alteraciones del hábito intestinal, hablar de dolor abdominal, son síntomas tremendamente inespecíficos. Es más, puede llevar alarma en la población cuando no existe tal alarma. Me refiero a que son síntomas muy comunes. Entonces, la importancia del cribado nos puede llevar a que estos síntomas tan específicos realmente... Porque no hay unos síntomas concretos que al final nos digan que tenemos un cáncer de colon. Todos en un momento determinado hemos tenido una patología digestiva que puede ser susceptible de tener algo malo, como decimos aquí en nuestra región, pero realmente no tiene por qué. El problema lo veo en la gente joven. En la gente joven. Y hay que insistir, hay muchos casos de gente con 20 años que tiene cáncer de colon. Yo 20 años me refiero 30, menos de 50, 40, ¿no? Sí. Y es una entidad que estamos viendo cada vez más, está incluso duplicando el número de casos a esas edades. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué están apareciendo tanto cáncer? No lo sabemos, es una entidad que pensamos que es nueva. Todo, factores de riesgo, efectivamente, estrés, dieta, falta de ejercicio físico, pero el caso es que es una realidad y que se están diagnosticando muy tarde, porque no dan la cara. Ya en una fase metastásica difícilmente. Y una persona joven que hace, porque claro, no está en el cribado de los 50 años. Entonces, ¿en qué momento esa persona toma la decisión de ir a hacerse una colonoscopia? Estar muy atentos a los factores de riesgo, estar muy atentos a la clínica y considerar antecedentes familiares, que siempre es importante. No hablo del cáncer hereditario, hablo de antecedentes familiares sin más. ¿Qué antecedentes tiene que haber familiares, padres, tíos? Gente cercana, directa a la línea sucesoria, que hayan tenido casos de cáncer de colon, aunque no se considera un cáncer hereditario, porque son cosas totalmente distintas. Es que si nuestra familia, nuestro padre, nuestra madre tiene un cáncer de colon, sí que es importante, aunque seamos jóvenes, ya entrar en ese proceso. Efectivamente, hay que tenerlo con mucha más consideración. Pasa como con el cáncer de mama. Cualquier persona que su madre tiene un cáncer de mama, desde bien jovencitas se empiezan a hacer mamografías y se empiezan a hacer también ecografías. Hemos hablado de la detección, hemos hablado de la colonoscopia, hemos hablado de la prevención y sobre todo tenemos que insistir en que lo que hacemos día a día influye en cómo luego somos y lo que nos ocurre. Totalmente. Que nos olvidamos. El estilo de vida es fundamental. El estilo de vida. Tenemos que insistir. Vosotros los oncólogos ahí... Dieta, ejercicio física, sí, complicada. Pero hay que concienciar a la población. Estamos un poco mal comiendo, estamos
hemos cambiado, cada vez hemos peor, roto esa cada dieta vez se toma, mediterránea. efectivamente, menos fibra, más bebidas azucaradas, más carne procesada, y eso hay que intentar cambiarlo. Claro, yo es que leía esta mañana un titular y anoche cuando me preparaba la entrevista que lo importante que es comer fibra, o sea que si tenemos una dieta a base de fibra estamos haciendo una prevención del cáncer de colon. Algo tan sencillo como eso. Sin duda. Sin Como duda. comprar una barra de pan integral. En esa nota que ha hecho la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva, hace referencia a que en África hay 1/3 menos de cáncer de colon que en Europa y en Estados Unidos. Aparte de los problemas diagnósticos que puede haber, también está relacionado con la alimentación. Como tú decías, la fibra. Yo recuerdo algún estudio aquí en España de que algún tipo de col reduce la incidencia de cáncer de colon, pero es muy importante eso, una dieta sana, sobre todo con frutas, verduras. Es que la propia OMS incluye la dieta adecuada dentro de una serie de factores que disminuirían, fíjate, 1/3 las muertes por cáncer. O sea que son factores que pueden ser... Y que tiene que ver directamente con lo que comemos. Dieta, obesidad... O sea, desde la nutrición. fibra que estamos diciendo, cosas tan sencillas como a lo mejor el pan, pues empezar a comprarlo, un plan integral, hay muchísimas variedades ahora en las panaderías de nuestros pueblos y que a veces estamos centrados en comprar el pan blanco y que podemos cambiar un poco eso. Incluir más la verdura, recurrir a la huerta que recurrían nuestros abuelos y comprar verdura fresca, que incluirla en nuestra dieta desde que somos pequeños, acostumbrarnos a eso. Más hábitos saludables que tengamos que insistir en este 31 de marzo, doctores. Yo creo que has incidido en lo más importante, ¿no? El ejercicio físico y la dieta es lo más... Jesús. Sí, sí, sí. Y como decíamos al principio, que después de esta tertulia aumente la adherencia en Castilla-La Mancha al programa de cribado de cáncer de colon. ¿Cuesta a los castellano-manchegos hacer ese cribado? Sí, no sabemos bien por qué. Por eso yo creo que, bueno, se sabe que las mujeres tienen más adherencia al cribado. No sé si probablemente porque ellas tienen el cáncer de mama también. Las mujeres tienen más adherencia que los hombres. Y entonces, por eso yo creo que hay que animar a los familiares, a los vecinos, a hacerse la prueba de sangre oculta en heces. Como hemos dicho antes, todo lo que ocurra va a ser para su bien, porque en el peor de los casos que se descubriera un cáncer, va a ser un cáncer en un estadio precoz. Y en la mayoría de los casos, si es normal, te va a dar una gran tranquilidad, y si hay pólipos, se van a resecar y se va a romper la cadena que lleva al cáncer. Luego comentabas antes, en personas que tienen familiares, sobre todo de primer grado, afectos de cáncer de colon, primer grado, puede ser un primogenitor, un hermano o un hijo. Ya no sirve el cribado habitual, el cribado para riesgo medio poblacional, sino que estas personas empiezan más o menos a los 40 años y probablemente lo más recomendable es ir directamente a una colonoscopia. Directamente hacerse la colonoscopia. Más recomendable. Nos está preguntando la gente, doctores, que si no les llega la carta, tienen que llamar. Si tienen más de 50 y no han recibido esa carta, es importante que estemos atentas a la recepción de esa carta. Sí, sí. Contactar con su médico de atención primaria. Sí, habitualmente cuando uno recibe la carta, llama a su enfermera, es la enfermera la que le proporciona. A veces se oyen críticas de sitios donde el cribado. Yo creo que todas las comunidades autónomas y Castilla-La Mancha están haciendo un gran esfuerzo porque el cribado de cáncer de colon tiene una organización logística impresionante. Es verdad que al final acaba en la colonoscopia, pero imaginemos lo que es toda la estadística, mandar las cartas a partir de 50 años, retirar las personas que ya se han hecho. Es decir, es muy complejo, ¿no? Y yo creo que las comunidades autónomas están haciendo un gran esfuerzo por el cribado y que nosotros lo que tenemos que hacer es participar y tener adherencia, porque nosotros como medio público que somos, pues difundir en un día como hoy la necesidad de participar en estos cribados. Y tener adherencia porque al final va a ser un gran beneficio para la sociedad, porque se van a reducir mucho del sufrimiento. Claro, que estamos hasta el 90%. Claro, mucho del sufrimiento ligado al cáncer de colon. También nos preguntan la frecuencia con la que tenemos que hacernos una colonoscopia. Yo ya me he hecho una colonoscopia, ha salido bien, a lo mejor tenía algún pólipo, me lo han quitado. ¿Cuál sería la siguiente cita? Sí, nosotros, cuando se le ha quitado un pólipo, según el número de pólipos y las características, porque todos los pólipos se mandan a analizar, según eso hay una serie de tablas y le indicamos cuál es la fecha aproximada
de la próxima colonoscopia. Luego, lo que decíamos antes, la importancia de la colonoscopia. Una colonoscopia normal, probablemente decirle a alguien que le protege durante 10 años asusta un poco, pero hay estudios de que una colonoscopia normal, por eso lo que insistíamos antes, que uno esté bien preparado. Es decir, la noche antes es una noche para no dormir. Es una noche para... Es una mala noche. Es una mala noche, pero que después va a repercutir. Si su colonoscopia es normal, habitualmente 10 años nos da un poco así, ¿no? Porque a veces uno no está completamente seguro, porque la visión que tiene el colonoscopio es inferior a la visión del ojo humano. Pero bueno, 10 años, si una colonoscopia normal a uno le tranquiliza mucho. Le tranquiliza. Y doctora, aunque tenga pólipos, por ejemplo, una persona que tenga pólipos en el colon, ¿sí que tiene que hacerse la colonoscopia con más frecuencia? Sí, nosotros a esas personas, según el número de pólipos y las características del análisis, porque todos los mandamos a analizar, les enviamos cuál es el plazo aproximado en que tienen que repetirse la colonoscopia. Bueno, lo más importante, yo creo que el mensaje, que volvemos a terminar como hemos empezado. La colonoscopia salva vidas. Hasta el 90% de las muertes se pueden evitar de cáncer de colon si hacemos y acudimos a esos cribados, que además los tenemos pues aquí, en nuestra comunidad autónoma, con unos especialistas maravillosos que nos lo han dejado todo muy claro. Y muchísimas gracias, de verdad, a los dos. El doctor Ignacio García Escobar, aquí lo van a encontrar, oncólogo del Hospital Universitario de Toledo. Y para toda la gente de Cuenca, tienen ustedes al doctor Jesús García Cano en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, 30 años trabajando al servicio de los castellano-manchegos. Gracias, de verdad, por vuestra labor y por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Continuamos, que ahora viene la crónica social.